¿Qué tal? En este tutorial hablaremos ahora de lo que son los arreglos en Java. Un arreglo es un grupo de variables llamados elementos o componentes que contienen valores del mismo tipo. Los arreglos en Java son objetos por lo que se consideran como tipos de referencia. Los elementos de un arreglo en Java pueden ser tipo primitivos o de referencia. Para hacer referencia a un elemento específico en un arreglo, debemos especificar el nombre de la referencia al arreglo y el número de la posición del elemento en el arreglo. El número de la posición del elemento se conoce formalmente como el índice o subíndice del elemento. A continuación, este es un ejemplo de una representación lógica de un arreglo de enteros llamado C. Este arreglo contiene 6 elementos, que son estos, que se consideran como variables, y el nombre del arreglo índice o subíndice de elementos son los números 15, 58, 7, 27, 4, 6. Un programa puede hacer referencia a cualquiera de estos elementos mediante una expresión de acceso a un arreglo. Incluye el nombre del arreglo, seguido por el índice del elemento específico del elemento encerrado entre corchetes. El primer elemento en cualquier arreglo tiene el índice 0, lo que se denomina elemento 0. Por lo tanto, el primer elemento de arreglo C es C corchete 0. El segundo elemento sería C corchete 1 y el sexto elemento es C corchete 5. Un índice debe ser un entero positivo o una expresión entera que pueda promoverse a un int. Si un programa utiliza una expresión como índice, el programa evalúa la expresión para determinar el índice. Por ejemplo, si una variable a es a7 y que b es b3, entonces la expresión queda de la siguiente manera: c corchetes a más b más igual 2. El nombre de la referencia al arreglo es c. Todo objeto arreglo en Java conoce su propia longitud y mantiene esta información en un campo del objeto arreglo, llamado len. La expresión c.len accede al campo len del arreglo C para determinar la longitud del arreglo. Para calcular la suma de tres valores contenidos en los elementos del arreglo C y guardar el resultado en la variable suma, es de la siguiente manera: suma igual a C0 más C1 más C corchete 2. Para dividir el valor del séptimo elemento del arreglo C entre 2 y asignar el resultado a la variable x, se escribe de la siguiente manera: x igual C corchete 6 diagonal 2. Veamos ahora lo que es la declaración y creación de arreglos. Todos los objetos en Java, incluyendo los arreglos, deben crearse con la palabra clave new. Se especifica el tipo de cada elemento y el número de elementos que se requieren para el arreglo. Como parte de una expresión para crear un arreglo que utiliza la palabra clave new, la siguiente declaración de inclusión crea 12 elementos para el arreglo de entero C y se escribe de la siguiente forma: int C, abrimos y cerramos corchetes, igual a new int 12. Esta tarea puede realizarse en dos pasos: int C, que es donde se declara la variable del arreglo, y C igual a new int 12, donde se crea el arreglo. Al crear un arreglo, cada uno de sus elementos recibe un valor predeterminado, creado para los elementos numéricos de tipos primitivos, false para los elementos boolean y null para las referencias. Un programa puede crear varios arreglos en una sola declaración. La siguiente declaración de un arreglo string reserva 100 elementos para b y 27 para x se escribe de la siguiente manera: string b, abrimos corchetes, igual a new string, abrimos corchetes, colocamos 100, x, abrimos corchetes y cerramos, igual a new string, abrimos corchetes 27 y cerramos. Al declarar un arreglo, su tipo y los corchetes pueden combinarse al principio de la declaración para indicar que todos los identificadores en la declaración son referencias a arreglos. Por ejemplo, double, abrimos cerramos corchetes, arreglo 1, arreglo 2,
Declara a arreglo 1 y arreglo 2 como referencias a arreglos de valores dobles. La declaración y creación del arreglo pueden combinarse en la declaración. La siguiente declaración reserva 10 elementos para el arreglo 1 y 20 para el arreglo 2 queda de la siguiente manera. Double, abrimos corchetes y cerramos, arreglo 1 igual a new double 10, arreglo 2 igual a new double, abrimos corchetes 20 y cerramos. Un programa puede declarar arreglos de cualquier tipo. Todo elemento de un arreglo de tipo primitivo es una variable del tipo declarado de arreglo. Por ejemplo, cada uno de los elementos de arreglo int es una variable int. En un arreglo que sea de un tipo de referencia, cada elemento del arreglo es una referencia a un objeto del tipo declarado de ese arreglo. Por ejemplo, cada uno de los elementos de un arreglo string es una referencia a un objeto string. Veamos ahora algunos ejemplos del uso de arreglos. Veamos cómo crear e inicializar un arreglo. Se utiliza la palabra new para crear un arreglo de 10 elementos int, los cuales inicialmente tienen el valor de 0. El programa muestra los elementos del arreglo con un formato tabular en un objeto de la clase JTextArea. Ok, entonces hagamos a continuación en nuestro programa, nuestra clase arreglo. Colocamos primero como entero int arreglo. Cerramos corchetes. Y aquí es donde vamos a declarar la referencia a un arreglo. En la siguiente línea pondremos lo que es, en la siguiente línea crearemos el arreglo. Y en la siguiente línea pondremos nuestro string de salida. A continuación anexaremos el valor de cada elemento de arreglo al string de salida. Utilizaremos nuestro ciclo for.
y colocaremos nuestro objeto que se mostrará con JTexto en un cuadro de diálogo. Y escribimos JText y correremos nuestro programa. Y vemos que ya nuestro programa nos dio nuestros valores de 0. Como pueden ver, en nuestra línea 4 se declaró nuestro arreglo, donde una referencia capaz de referirse a un arreglo de elemento int. En la siguiente línea le asignamos la referencia arreglo al objeto resultante. El programa de su salida en el objeto string llamado salida, que es esta, los encabezados de las columnas que mostrará el programa. La primera columna representa el índice para cada elemento del arreglo y la segunda el valor de cada elemento del arreglo. Posteriormente se utiliza una instrucción for para anexar a salida el número de índice representado por contador y el valor de cada elemento de arreglo representado por arreglo y contador. Observemos que el ciclo que utiliza un contador basado en 0
los valores de los índices empiezan en 0. Siempre van a empezar en 0. Porque aquí lo estamos poniendo. De manera que el ciclo pueda utilizar todos los elementos del arreglo. En la condición for se utiliza la expresión arreglo length, que es la que determina la longitud del arreglo, que es esta. En este ejemplo la longitud del arreglo es 10, que lo estamos declarando acá arriba. ¿Okay? Por lo que el ciclo continúa ejecutándose siempre y cuando el valor de la variable del contador, el valor de la variable del contador sea menor que 10. Para un arreglo de 10 elementos, los valores de los índices son del 0 al 9, por lo que al utilizar el operador menor se garantiza que el ciclo no intente acceder a un elemento más allá del final del arreglo. Y así es como hacemos nuestro primer ejercicio de en nuestra creación, nuestro primer paso de arreglo. Aquí le damos a aceptar. Continuamos. Veamos ahora lo que es un uso de inicializador de arreglo. Un programa puede crear un arreglo e iniciar sus elementos con inicializador de arreglo, que es una lista de expresiones separadas por comas encerradas entre llaves. La longitud del arreglo se determina en base al número de elementos en la lista inicializadora. Veamos otro ejemplo. Inicialicemos un arreglo de enteros con 10 valores y mostremos el arreglo en formato tabular en un objeto de JTextArea de un cuadro de diálogo. Okay. Vayamos otra vez a nuestro programa NetBeans y sobre nuestro mismo programa que ya lo tenemos, lo único que vamos a arreglar o que vamos a insertar será la lista inicializadora donde especifiquemos el número de elementos y el valor para cada elemento. Ok, vayamos aquí a nuestro programa y lo único que le vamos a agregar aquí es quitaremos de la línea de nueva, tenemos esta línea nueva. Y a la línea de int arreglo lo único que le agregaremos va a ser los valores. Este sería igual y colocaremos los 10 valores que nos están indicando. Abrimos llaves y colocaremos, recuerden que siempre irán separados por comas. Cerramos nuestras llaves. Correremos nuestro programa. Y como pueden ver, ahora ya nos arroja nuestros 10 valores que ingresamos. Anteriormente teníamos ceros, ahora ya le agregamos nuestros valores y nos ha arrojado nuestros valores. Ahora pasemos a nuestra siguiente
nuestro siguiente punto, que es el cálculo del valor a guardar en cada elemento de arreglo. Algunos programas calculan el valor almacenado en cada uno de los elementos de un arreglo. Es importante recordar que las constantes deben inicializarse antes de poder utilizarse y que no pueden modificarse a partir de entonces. Si se intenta modificar una variable final una vez que se haya declarado, el compilador mostrará el siguiente mensaje: Cannot assign a value to final variable, que no es el nombre de la variable. A continuación crearemos un arreglo de 10 elementos y asignaremos a cada uno de ellos a cada uno de los enteros pares del 2 al 20. El programa muestra el programa en formato tabular. Regresemos a nuestro programa. Sobre el mismo programa, ahora lo que agregaremos van a ser los valores. Entonces, haremos lo siguiente. Haremos esto para que podamos ver cómo hacemos. Final va a ser igual a 10. Nuestro int es la referencia a un arreglo. Aquí estamos colocando que es nuestra constante, y aquí donde crearemos el arreglo, donde es la referencia a un arreglo. Ahora vamos a crear el arreglo, que sería arreglo int, va a ser arreglo nuevo, perdón, arreglo new int, y abrimos corchetes, que va a ser la longitud del arreglo. Esto que acabamos de escribir es nuestra creación de nuestro arreglo. Ahora escribiremos vamos a calcular el valor para cada elemento del arreglo que nos están pidiendo, y utilizaremos nuestro ciclo for el contador va a ser igual a 0, coma,
Pondremos nuestro string de salida. Nuevamente pondremos nuestro ciclo for, que es el que nos va a dar la salida. For int contador igual a 0, punto y coma, arreglo length, contador más. Y ahora viene nuestra salida. Salida más igual contador más valor más arreglo contador. Y pondremos nuestro JText area. Tenemos aquí esto. A ver, veamos. Más el paréntesis está acá arriba. Ser igual a nuevo texto área salida punto set text salida. Y ahora colocaremos nuestro mensaje de diálogo. Diálogo.
enteros, pondremos enteros, pares del 2 al 20. ¿Sí? Información del mensaje, ¿correcto? Coma, y por último salimos del sistema. System 0. System. Y correremos nuestro programa. Y como pueden ver, aquí ya nos dio nuestros valores de 2 en 2. El primer valor en 0 es 2, el índice es 4, el 2 en 6, el 3 es 8 y así van sucesivamente hasta llegar al 20. Pasemos ahora a nuestro siguiente punto, que es la suma de los elementos de un arreglo. Los elementos de un arreglo representan una serie de valores que se emplearán en un cálculo. Los valores suministrados como inicializadores de arreglos generalmente se introducen en un programa. En lugar de especificarse en una lista inicializadora. En el siguiente ejemplo, sumaremos los valores contenidos en el arreglo de 10 elementos de tipo entero. Vayamos a nuestro programa de NetBeans. Haremos entonces la suma de los 10 elementos enteros. Vayamos pues a iniciar con coloquemos aquí ahora esto. Y pongamos nuestro in arreglo va a ser igual, abrimos llaves de 10 números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vamos a sumar todos esos. Dejemos nuestro in en 0. Nuestro in total tiene que ser 0. Va a ser igual a 0. Y ahora sumaremos el valor de cada elemento al total con nuestro ciclo for in contador 0. Correcto, esto ya lo tenemos. Y lo único que le vamos a quitar aquí va a ser esto de aquí. Aquí le pondremos total más igual arreglo
contador. Esto de aquí se lo quitamos. Correcto. Ahora pondremos nuestro mensaje. Que sería Option Paint. Nuestro mensaje de diálogo quedaría como total de elementos del arreglo más total sumar los elementos de un arreglo. Correcto. Y nuestro mensaje final, Option File, información mensaje. Y correremos nuestro programa. Y nos dice que el total de elementos del arreglo son 55. Si sumamos todos estos números, nos van a dar el total, son 55. ¿Ok? Bueno, el programa declara, crea e inicializa. El programa declarará, creará e iniciará el arreglo. El ciclo for realizará los cálculos. Como pudieron ver, así fue. El ciclo for fue el que nos hizo los cálculos de esta suma de los 10 números. Bueno, pues esto es todo de este tutorial que fue arreglos en Java. Gracias.